Marianela, buenos días, ¿cómo estás? Querido Modesto, un gran saludo a ti, a Noelia, la tengo en jaque, a la pobre Noelia, un fuerte abrazo. Bueno, estoy fuera de la ciudad, como te había comentado el viernes, pero por supuesto lista para poder contactarnos con esa hermosa audiencia y sobre todo con Betty, obviamente, que es Betty una tempranito persona. mandó un mensaje, empezamos hoy un poquito tarde el programa porque tuvimos un pequeño percance, corte de luz acá en el estudio, pero estamos todo perfecto ahora. Qué bello paisaje que estoy viendo atrás tuyo, Marinela. ¿Dónde ¿En La estás? ¿En La Paz? Paz? Estoy en La Paz ya, querido Modesto. Ves el Bien. paisaje hermoso de La ¿Es el Paz. Alto? ¿Alto? No, 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 no. Estoy en la ciudad de La Paz. ¿Estás en la Ahí ollita? tienes. Estoy en la hollada, en la parte más baja de la hollada. Bien, bien. Bueno, Bueno, Marinela, tengo dos materiales que me enviaste, no sé por cuál vas a empezar. Digo, realmente, bueno, no hay que extrañarse nada de este gobierno y de este partido político que está gobernando Bolivia, ¿no? No sé, decime. ¿Con qué arrancamos? bueno, yo te había comentado ayer todo lo que está sucediendo en las Fuerzas Armadas, un nivel de corrupción escandaloso de parte de Zúñiga, de parte de todos los que adquieren cosas al Estado, adquieren al doble de precio, Modesto, al triple del El asalto a precio. 2000 me estás hablando. Estoy hablando de Cosmil. Bueno, en realidad todo el Ministerio de Defensa equivale como a 5 ministerios porque hablamos de una serie de entidades que dependen del Estado y que por supuesto a través del Ministerio de Defensa se hacen una cantidad de negociados, pero gigantes. Y esto es el tema de cada día, el tema de la corrupción en todos los gobiernos del hemisferio sur es permanente. Lo que pasa es que todos aquellos que quieren dominar nuestros países, lo primero que hacen es corromper al sistema político. A ellos les sirve un sistema político corrupto porque tienen cómo tenerlos del cuello de alguna forma, si me permites esa expresión. Entonces, Sí. el tema de las Fuerzas Armadas es un tema tremendamente amplio en adquisiciones de todo lo que ha sido repuestos para helicópteros, la adquisición de cantidades de aviones, la venta de tierras que pertenecen a las Fuerzas Armadas. Es decir, es un mar gigante de corrupción que, por supuesto, espero tocarlo en otro programa porque definitivamente hay que enumerar cada uno de los casos de corrupción y ver todas las personas, porque imagínense, acá hay un director de la DGAC que ha dejado a uno de su clan como interino, porque él tiene 18 procesos penales por corrupción, por todo lo que le decía, adquisiciones y todo aquello. Pero además, por haberle dado matrículas a las avionetas del narcotráfico, haber aprobado darle matrículas clonadas a vista y paciencia de la OASI. La OASI a México le ha quitado la categoría por menos de lo que ocurre en Bolivia. Y en Bolivia ocurren las cosas más insospechadas, más inverosímiles, y están claramente, esto pone en evidencia, Modesto, que están protegidos por la ONU. Usted sabe que un brazo operativo de la ONU es la OASI también. Tiene que ver la ONU con medio ambiente, con derechos humanos, tiene que ver con todo. Y por supuesto, en este caso, ellos están encubriendo todo el sistema de aviación que hay en Bolivia, que está dedicado al narcotráfico y que por supuesto ellos encubren. No le han quitado hasta ahora la categoría al país, que obviamente eso sería tremendamente malo para nosotros, pero definitivamente hay las situaciones como para que esto ocurra. Pero sin embargo, la ¿Por qué OAS, crees que no le quitan a Bolivia? porque están participando del narcotráfico, están encubriendo al gobierno. Imagínese, yo en varias ocasiones he reflejado el tema junto con usted, el tema de Thierry Rostan, que Sí. tiene que ver con la interdicción del tráfico de cocaína.
Thierry Rostan ha dicho que en Bolivia no se produce cocaína. Y yo le pregunto qué se hacen, se debe hacer papel higiénico seguramente con las 50.000 hectáreas ilegales que hay en el Chapare. Por un lado, todas esas hectáreas son ilegales. El Chapare tiene solamente producción ilegal que no sirve para absolutamente nada. Y el masismo, Evo Morales, durante su régimen, ha iniciado 2 plantas de industrialización. Las 2 han fracasado. Y ahora, con 63 millones de dólares, Arce Catacora hace otra planta. Y obviamente todo esto no sirve para nada, es puro teatro, pura historia de que van a industrializar la coca, cuando en realidad lo que están haciendo es incentivar el narcotráfico. De Bolivia, por la frontera del Brasil, o rumbo a Argentina, salen cantidades increíbles de cocaína. Ingresa también cocaína de parte del Perú, y por supuesto la Republiqueta del Chapare se ha convertido en un centro de camuflaje de todos aquellos narcos que están perseguidos en sus países. Y lo propio está ocurriendo en las 22 reservas forestales. Hablamos de Tariquí, hablamos de Carrasco, hablamos del Tigris, hablamos del Parque Noel Kempf Mercado, hablamos de una cantidad de escenarios que se están convirtiendo simplemente en lugares que tienen que ver con el narcotráfico. ¿Por qué estos organismos internacionales hicieron campañas de protección a estas áreas? Las llamaron áreas protegidas, las llamaron patrimonio de la humanidad y no sé cuánta historia, puro teatro, porque son las mismas transnacionales a los que ellos representan los que están metiéndose a todas esas reservas que Bolivia ha protegido por años y le ha costado una fantasía de dinero el proteger esas áreas. Y bueno, ahí tenemos a este director de la DGAC que le otorga matrículas clonadas, matrículas adulteradas al narcotráfico. Todas están firmadas por ellos. Hay una cantidad de escuelas que por supuesto están involucradas en todo este tráfico de cocaína. Y lo peor de todo, Modesto, es que este director de la DGAC, que acaba de irse a Montreal con $15,000 de sueldo, resulta que lo único que ha hecho es corrupción en Bolivia. Él ha sido piloto de Evo Morales durante 10 años. Él ha sido comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Él ha sido, y durante todas esas gestiones, ha estado siempre involucrado con el narcotráfico. Vale decir que es parte de su estructura. Y ahora que se va de la DGAC por la presión que involucra el tema de sus procesos penales por corrupción, resulta que lo mandan al exilio dorado en Montreal, pero este deja a uno de los miembros de su clan. La seguridad operacional de Bolivia con este personaje está en total peligro, porque resulta que en Asana, usted sabe, ya lo denunció a través de este medio, lo mismo en la DGAC, han destituido al personal cualificado, han destituido a un personal que le ha costado millones al Estado boliviano mandar a capacitarlos, y han sido sustituidos hasta por azafatas. Entonces, esto que se llama en inglés flight hostess, o que se llama asistente tripulante de cabina, no sé, en los países los llaman de manera diferente. Aquí las azafatas resulta que no tienen ni la preparación ni la competencia necesaria para asumir un cargo de estas características, mucho menos un militar. Toda la aviación civil está totalmente en riesgo, precisamente porque todos son gente de las Fuerzas Armadas, gente que recibe 2 sueldos, reciben de las Fuerzas Armadas y también reciben de la OASI. El proyecto OASI paga más de $250,000 precisamente para capacitar a la gente, y todo el dinero que ha llegado de la OASI, estos le han dado un mal destino. Y con esto, por supuesto, se pone en evidencia la vinculación que existe con la ONU, que existe con los organismos internacionales, porque la OASI depende de la ONU.
y cómo puede ser posible que ellos vean la cantidad de aviones que operan y helicópteros que operan con matrículas autorizadas por la DGAC y que digan que el gobierno no tiene nada que ver, es ya inaudito, Modesto. Entonces, esto pone en evidencia, nomás reitero, el hecho de que estos organismos internacionales son grandes corruptores de políticos, grandes encubridores de políticos, y no les importa poner en riesgo toda la seguridad operacional en un país. Argentina pasó la misma suerte, hubieron bastantes como llamadas de atención a Argentina, a México. México ha perdido su categoría, pero por alguna razón están arremetiendo contra ese país, porque resulta que en Bolivia, le puedo decir, hay 1000 veces más delitos que se han cometido en torno a la aviación y nadie dice absolutamente nada. Ese es un tema que tiene que ver con absolutamente todo lo que es el narco régimen de Evo Morales Modesto. Es preocupante lo que nos estás contando, Marinela, y te digo la verdad, hay cosas que uno, no se cansa de, ya la sorpresa ya no tiene límites lo que está pasando en Bolivia. En todos los organismos del Estado boliviano está todo corrompido y estamos hablando, digamos, de personal que tendría que estar capacitado en tiempo y forma. Estamos hablando que llevan a personas que realmente necesitan viajar y está corrompido. Hay México, por ejemplo, estás nombrando que por menos que esto le sacaron la categoría. Sí. Pero hay una cosa que yo quiero, Marinela, tocar contigo antes de pasar al otro material que tenemos. Vos sabés que yo al principio puse un audio, le di a Noé, del decreto 4755 en este programa y lo quiero tocar contigo hoy. Bueno, Si usted sabe que... me permitís, lo podemos hacer el audio primero y después desarrollar, ¿te parece? Me parece excelente. Poné el audio, Noé, por favor. Escuche bien la gente esto, por favor, porque es inaudito lo que está pasando en Bolivia. Este decreto lo sacó Arce Catacora. Ponelo. Luis Arce Catacora, en su afán de tener el control de todo, promulgó el pasado 13 de julio el Decreto Supremo 4757, llamado Guía del Colaborador Eficaz. Se trata de un delator confidencial, o sea que no vamos a saber quién es, que se va a prestar para implicar en delitos inventados a cualquier ciudadano que se diferente al gobierno. A título de luchar contra la corrupción y homicidios, este decreto supremo viola los derechos y garantías de todos los ciudadanos. Rompe la independencia de poderes, porque el Ministerio de Justicia usurpa funciones del Ministerio Público, con la mala intención política de callar a la oposición, amenazando y restringiendo el derecho a la libertad. Un claro ejemplo es lo que les pasó a los 3 jóvenes de la Resistencia a la Paz, injustamente detenidos por el tema petardos desde el pasado 21 de julio. Hubieron 4 exmilitares infiltrados que actuaron de colaborador eficaz. Fueron retirados de la acusación y ahora están libres y protegidos. La población debe estar informada y rechazar este decreto, creado con malas intenciones en perjuicio de la sociedad. Exigir a nuestros parlamentarios presenten ante el Tribunal Constitucional recursos de inconstitucionalidad, aunque sabemos que estos magistrados sacan fallos pro gobierno. Realizar la presentación de medida de carácter preventivo cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un pueblo informado defenderá su libertad. Somos república. Marinela, esto, la ley, la libertad de expresión está en la Constitución. Esto que escuchamos y acabamos de escuchar, está pasando... Y el derecho a la protesta, Modesto. Exacto, sí, la expresión. ¿Esto está pasando tal cual lo escuchamos en Bolivia ahora? Sí, ha sido muy indulgente en el calificar a los delatores en todo caso. Se ha olvidado del poder omnímodo que se le da al ministro de Justicia. Está bien ese audio, ¿no? Porque guía de alguna forma a la población, pero hay muchos más temas que por supuesto es necesario abordarlos y me parece fantástico que lo hicieras, Modesto. En el caso de los jóvenes de la Resistencia, de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz,
con los que este abusivo gobierno pretende ejemplificar, dar ejemplo a todos los que quieran protestar, que les van a correr la misma suerte. Eso es en el fondo, porque la gente que está detenida tanto en La Paz, en Cochabamba, como en Santa Cruz, los han detenido porque eran líderes de una resistencia cívica, eran líderes de todo lo que ha sido esa protesta nacional, pero multitudinaria contra el fraude que ha habido en Bolivia y que lo ha verificado la OEA. No puede ser posible que habiendo una cosa absolutamente verificada, motivo por el cual estos jóvenes han encabezado o han sido parte de la protesta, no puede ser posible que estén detenidos, Modesto. Acá estos jóvenes lo único que han hecho es proteger las ciudades. Yo le cuento la experiencia de Cochabamba que se ha replicado en todos los departamentos, fundamentalmente en La Paz. Todo el mundo ha visto cómo han quemado las pandillas, las hordas pagadas por el masismo con el dinero que no habían incinerado en el Banco Central. Había cantidades de dinero repartidas por todos lados y audios de Evo Morales dando instrucciones de bloqueos y de destrucción, bloquear el paso de todo lo que era alimentos a las ciudades. Y estos jóvenes lo que han hecho es evitar que ocurra lo que ha ocurrido en el Alto, evitar que si hubiera habido mayor resistencia en el Alto, de pronto hubieran evitado que se quemen los Puma Katari. Esos Puma Katari han costado fortunas al país. Si no me equivoco, no tengo la precisión del dato, si no me equivoco, han costado 60.000 dólares cada vehículo, y por supuesto son patrimonio del Alto. Pero sin embargo los han incendiado, de La Paz, sin embargo los han incendiado, han roto, han destruido oficinas, han incendiado, no, en realidad son más de 60 buses que cuestan más de 100.000 dólares, ese es el tema. Y por supuesto han destruido retenes policiales, han asaltado viviendas, han asaltado tiendas. Entonces, ¿qué han hecho los jóvenes? Resistir a esas hordas que venían armadas con dinamita, que venían armadas con todo tipo incluso de armas de fuego. Lo que ha ocurrido en nuestro país son que el gobierno ha contratado, el narcorrégimen ha traído terroristas. Uno de ellos era un argentino, Facundo Molares, que acá en Cofadena ha disparado a 2 cívicos, ha asesinado a 2 cívicos, a los otros no se los ha podido identificar, pero los que han actuado en el Alto, en Sencata, porque lo mismo hicieron en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ellos mismos, a través de las ONGs, traen sicarios, francotiradores, terroristas de las FARC, de los mapuches, del ELN, del MRTA, que ha liberado la OEA. La OEA ha liberado a todos esos terroristas cuando Diego García Sayán era presidente. Es miembro de la ONG de Soros, de la más grande ONG del Perú. Entonces, en Cochabamba lo propio. Cuando ingresaron cuando pretendían ingresar por el Huayculi, que es la localidad de Vinto, para ingresar al cercado de Cochabamba, resulta que fueron los jóvenes los que frenaron camiones y camiones de mineros que trasladaban pagados, por supuesto, Evo Morales, la pandilla que se quedó. Y por supuesto, estos jóvenes han arriesgado su vida. La alcaldesa de Vinto, ¿qué ha hecho? Que ahora es senadora por Cochabamba, imagínense, representante de Cochabamba. ¿Quién habrá votado por ella? El fraude ha votado por ella, porque en Cochabamba imposible que gane el movimiento al socialismo. Imposible. Y a ver que saque 3 senadores, el senador Loza del Chapare, el senador Andrónico Rodríguez del Chapare, y por supuesto esta senadora que se ha hecho pintar la cabeza y se ha hecho rapar el pelo con sus guardaespaldas, para culpar a los jóvenes precisamente que impidieron el paso en el Huaycul y en Quillacollo, que se portaron valientemente porque estaban entrando a destruir las ciudades.
Y esto está en cientos de imágenes que se han difundido por las redes sociales. A nosotros no nos pueden venir a contar la historia. Esos jóvenes están injustamente detenidos, perseguidos, les han pedido fianzas millonarias, les han sometido a procesos ilegales, a delatores. Estos dos milicos que se han infiltrado, y digo milicos de manera despectiva porque realmente se han infiltrado en el grupo CONAINDE, y por supuesto eran gente del MAS, se han infiltrado y por supuesto han agarrado a las cabezas. ¿Y qué es lo que han hecho? Estos delatores han entrado para disimular a la cárcel junto con ellos, pero después los han liberado, porque es la forma sucia en la que actúa el movimiento al socialismo, esa forma con esta misma forma han logrado capturar a una cantidad enorme de líderes que realmente motorizaban la protesta, motorizaban todo lo que era esas marchas, todo ese freno a la arremetida de la pandilla masista. Entonces, es una injusticia total, pero la peor injusticia no la comete el narcorrégimen, que mete a la cárcel mediante delatores, mediante gente pagada por ellos para sembrar delitos. La peor injusticia la comete el pueblo boliviano, porque estos ciudadanos han ido a defender las ciudades, han ido a defender a los ciudadanos, han ido a defender la propiedad privada, y ahora la gente los olvida cobardemente. Ese es el peor pecado, Modesto. Y esto realmente me duele mucho como boliviana. Todos sabemos cómo está manejada y manipulada la justicia por el narcotráfico en Bolivia, y por supuesto todos se quedan callados ante esa tremenda injusticia que ha ocurrido. ¿Cómo puede ser posible que haya algún juez que condene a estos ciudadanos, a Mario Bascopea, a Yacir Molina, a los tres jóvenes de la Resistencia de la Paz, al propio Pumari, en Santa Cruz a jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista? Hay gente que ha estado 2, 3 años en la cárcel acusada de que habían incendiado la Corte Electoral, cuando en realidad por la puerta de atrás se pudo identificar a masistas quemando la Corte Electoral. Entonces, estamos viviendo una dictadura desastrosa, estamos viviendo una injusticia, pero más promovida por la burocracia internacional, porque ellos son los que encubren. ¿Cómo puede ser posible que Evo Morales y toda su pandilla hayan logrado ingresar a un nuevo proceso electoral para encumbrarlo a Arce Catacora, si la propia ONU está diciendo ha habido un fraude monumental desde el 2016, el 21F, el 21 de febrero, cuando la gente salió a las calles por la repostulación de Evo Morales, nos ha hecho gastar en elecciones, en referendos, utilizan los dineros del Estado, es una fantasía de dinero que manipulan a través de medios de comunicación y todo aquello, a través de blogueros. ¿Para qué? Para decirle mentiras al mundo. Y están cooperados con medios globalistas en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos. Imagínense el New York Times hablando bien de Evo Morales. Imagínense una cantidad de periódicos, el Washington Post, hablando bien de Evo Morales, cuando Evo Morales no es nada más que un criminal, un narcotraficante y un pedófilo. No lo ha dicho una autoridad competente, pese a todas las evidencias, pero porque ellos obviamente tienen secuestrada también la justicia, Modesto. Así que toda mi vergüenza yo la tengo que expresar ante esos jóvenes que han sacrificado su vida, sus familias han truncado todo para estar en la cárcel. Así que yo les envío desde su programa, Modesto, a ellos un abrazo, todo el cariño y el reconocimiento de los bolivianos, que sí sentimos en el alma que ellos estén pasando por esto, precisamente por haber defendido su patria, por haber defendido el rojo, amarillo y verde, Modesto. Marianela, lo que acabas de comentar, realmente hay videos, hay audios donde realmente te desgarra el alma y el corazón todo lo que está viviendo esta juventud. Es tal cual lo dijiste, y uno a veces a la distancia tiene tanta impotencia, digo, que el pueblo no despierte de
no sé si el pueblo está ya convencido de que no tiene retorno, pero yo creo que mientras haya un boliviano que quiere la democracia, que quiere la libertad de expresión, de que el hablar y lo contrario al gobierno de turno no tiene que ser algo que te pueda dañar, sino eso es un derecho del ciudadano. Son los derechos que tenemos para fortalecer la democracia. Porque de Pero la hay algo más, Modesto, que yo quiero dejar bien remarcado, que ese decreto Supremo 4757 que usted me hizo escuchar ahora en un audio, que tiene que ver con el delator, que se llama colaborador eficaz, que ya está en el código, que es parte del feminicidio y del infanticidio, no tiene nada que ver con los temas sobre los cuales están abordando. Resulta que los jóvenes de la resistencia de la paz ya han sido víctimas de ese decreto. Mediante ese decreto... O sea, antes de que lo saquen. No, ya los han condenado con ese decreto. ¿Ah? El decreto ya lo han sacado el 13 de julio, pero han aplicado ese decreto del colaborador eficaz contra esos jóvenes, porque los militares que se infiltraron como si fueran parte de la resistencia, estamos hablando de eran nada más que infiltrados del masismo. Entonces, esos han sido sus colaboradores eficaces, los han delatado en temas que ni siquiera han ocurrido. Imagínese usted la tamaña injusticia por portar petardos. Todas las marchas en Bolivia se hacen con petardos. Además, la protesta está permitida. La libertad de expresión es un derecho humano. Marinela, lo que quieren estos es meter miedo a la gente para que no reaccione. ¿Y qué sanción les cabe a los masistas cuando salen en contramarcha con dinamita? Los premian. ¿Sabe qué les dan bien en las organizaciones de derechos humanos, Human Rights Watch, esa bruja que vive en Estados Unidos que se llama Hillary Clinton, ese Bernard Sanders? Discúlpeme las expresiones, pero ellos vienen a defender terroristas, esos que salen a quemar las postas policiales, que salen a pinchar las llantas de ambulancias, aquellos que salen a incendiar la Chiquitanía, aquellos que salen a incendiar el Cerro del Cristo en Cochabamba, a volar la carpeta asfáltica y los cerros con dinamita, a esos los premian. Vienen es decir, aquella que también ha negociado con los que viven en Caracara, que es el botadero de Cochabamba, resulta que a ella también gran defensa de derechos humanos, viene Human Rights Watch, y vienen todos esos organismos que dependen del dinero de foros, de estos delincuentes, de este ampón internacional que roba a nuestros países, que junto con los británicos, la familia Rothschild y la familia Rockefeller, dos familias están haciendo estragos en esta que han convertido su colonia. Y obviamente uno de sus operadores es Soros. Ellos fabrican millonarios como Bill Gates, fabrican millonarios de toda clase, pero simplemente usted va a notar como de pronto Bill Gates es el capo del software, de pronto es el capo de las semillas, ahora está metido con Monsanto, y todas esas, todos esos grandes laboratorios farmacéuticos y más, lo único que hacen es negociar con la salud de los pueblos. Esto es lo que está ocurriendo, Modesto. Y debemos en algún momento tomar el tema de las Big Pharma y alertar a la gente, porque la gente agarra y termina tomando 10 pastillas al día, que son las que los están matando porque solamente son paliativos. Y eso es un negocio para ellos. La pandemia es un negocio para ellos. Las guerras son un negocio para ellos. Y obviamente gente ignorante y estúpida como la pandilla masista que gobierna Bolivia es un negocio para ellos. Por eso los sostienen en el poder, porque obviamente hacen lo que les da la gana en Bolivia. Ese es el tema. Marinela y la oposición, entre comillas, ¿no saben que más adelante no le va a tocar el turno a ellos también?
Estoy hablando de Mesa, de Quiroga, no sé, por nombrar la oposición. ¿Es la oposición o ¿De qué son los oposición disfrazados podemos de hablar? oposición? Mesa, por ejemplo, Modesto era un hippie, ¿no? Que primero ha robado equipos de Canal 7, lo cual le han iniciado procesos penales que han quedado en nada. Después era un hippie que, por supuesto, no tenía ni oficio ni beneficio. De pronto se hizo amigo de Pedro Sus, si no me equivoco, que era de la Cinemateca Boliviana. Y bueno, ahí usted va a ver una cantidad enorme de documentales con material donado por cineastas a la Cinemateca Boliviana que Carlos Mesa ha vendido por internet. A él le han montado una empresa llamada PAT, ¿eh? Y él, obviamente, incluso ha llegado a ser presidente. Ellos los ponen como presidentes y los sacan cuando quieren. Entonces, ahí lo tiene a Mesa, a Tuto Quiroga, a Doria Medina, a Gonzalo Sánchez de Lozada, a Jaime Paz Zamora, que era parte de los chicos de Lovaina, becados en Bélgica, y así, o sea, y va a ver que sus hijos y los hijos de sus hijos van a seguir gobernando el país porque obviamente estos son los elegidos de las transnacionales con los cuales ya han cerrado una cantidad de vínculos. Va a haber dentro de poco el que es actual alcalde, si no me equivoco, de Tarija, que es el hijo de Jaime Paz Zamora, ¿no? Sí. Está en la política, si no lo digo con precisión pido disculpas, pero está en la política. El otro hijo es diputado, si no me equivoco. Entonces creen que, que esta es una corona, que se toma el poder por sucesión y no sé cuánta historia. Vea, a los hijos de todos estos, ya a Evaliz, la hija de Evo Morales, a la cual nunca quiso reconocer, un juez tuvo que reconocerla como hija, resulta que ya la quieren preparar para que sea la sucesora de Evo Morales, ¿no? Y lo propio está trabajando sin tener ninguna experiencia, de acuerdo hasta sus profesores le hubieran regalado el título, y por supuesto estos se mueven obviamente con todo el poder, ¿no? Son los hijos de los hijos de los hijos que vienen gobernando y son círculos absolutamente cerrados. Y se lo dijeron a Reyes Villa en la embajada americana cuando él ganó las elecciones del 2002. Le dijeron, señor Reyes Villa, usted tiene que hacer lo que dice Tuto, le dijo Peter Brennan, precisamente porque Reyes Villa, que había ganado la elección, él quería que el gas boliviano salga por Perú, pero ahí cayeron los de la embajada americana, que obviamente son demócratas de la línea de Soros. Ahora, obviamente no tenemos que perder las esperanzas, porque ese mundo latino que vive en Estados Unidos, que son más de 60 millones de latinos ante 300 millones de habitantes en Estados Unidos, que son capaces de determinar las elecciones en ese país. En Washington, por ejemplo, mucha gente, es decir, los latinos que han votado por Obama, ganó Obama. Los latinos que votaron por Bush y ahora no quieren saber de los demócratas zurdos. Entonces, porque ya se han desenmascarado. Entonces, los demócratas están desesperados y han acudido a su papá Soros para que los ayude. Y este ha comprado más de 200 radios para comenzar a mentalizar como han hecho en Bolivia, para comenzar a mentalizar latinos. ¿Con qué? Con mentiras del golpe, cuando en realidad fue un asalto del poder, fue un fraude monumental, con masacres, cuando en realidad los que generaron las masacres son ellos, con los francotiradores y terroristas que trajeron, pero le dicen mentiras y mentiras al mundo. Una de las mentiras que está dando vuelta es el tema de que Bolivia es una economía blindada, que obviamente no hay inflación. Claro, ¿cómo va a haber inflación si viven dándole dinero hasta para pagar sueldos a nivel de préstamo? Porque en realidad eso es ponernos la soga al cuello por un lado y por el otro lado el lavado de dinero. ¿Perdón? Pero aparte, Marinela, aparte, escúchame, a ver, hay una cosa que la gente tiene que saber, que Bolivia tuvo que recurrir al exterior a pedir un préstamo para hacer un censo, 100 millones de dólares. Entonces, claro. ¿De qué, digamos,
riqueza estamos hablando? Si vas a pedir plata para hacer un censo. Evo Morales ha acudido a 189 créditos aprobados por Obama durante su gestión. Y ahora Arce Catacora ya va por el 10º crédito. Imagínense, apenas ha iniciado la gestión y todo es préstamo, préstamo, préstamo. Cuando salió Evo Morales del gobierno, autorizaron un crédito de 1.000 millones para salud. Y yo le quiero preguntar, ¿dónde están esos 1.000 millones? Ahora a Arce Catacora le dan 100 millones, pero le ponen la condición de que sea con ideología de género. O sea, que a los adolescentes se les pregunte con qué sexo nació y a qué sexo quiere transformarse, si apoya el matrimonio gay, si no apoya, y obviamente van a hacer aparecer lo que les dé la gana. Y ese es el tema. Quieren aprobar el matrimonio gay porque obviamente los gays no tienen hijos, entonces no van a haber bolivianitos que se reproduzcan. Entonces quieren el matrimonio entre lesbianas porque obviamente las lesbianas no van a tener hijos, tampoco quieren que el bolivianito se reproduzca, quieren la tierra libre de bolivianos, quieren el aborto, entonces el aborto mata a los hijos de bolivianos, por supuesto que también. La eutanasia mata a los viejos, la eutanasia mata a los enfermos, ¿ya? Se autoriza la eutanasia, o sea que cualquiera que se sienta enfermo y se quiere morir, se muere nomás, lo matan nomás. Entonces, ese es otro tema. Y para el corolario, 2 temas más. El tema de la multinacionalidad, para que se saquen los ojos entre supuestas naciones originarias por límites, por tierra y territorio. Y el tema de la despenalización de la cocaína, que es otro de los objetivos, obviamente las patentes ya las tiene la Monsanto, ya los tiene Soros, ya tiene todo el aparataje armado de narcotráfico, y te digo más, ellos quieren despenalizar la cocaína, que realmente sería un crimen total para Bolivia. Y en esa carrera están, y mientras cumplan esos temas, por supuesto, lo quieren a Evo Morales, porque lo quieren a Evo Morales, lo que quieren al movimiento, al socialismo, quieren a Arce Catacora, que los tienen comprados desde hace muchos años atrás a través de las ONGs. Tanto Arce Catacora como David Choquehuanca como Evo Morales pertenecen a las ONGs de Soros.